La regulación genómica es un proceso a través del cual, a partir de una misma secuencia de ADN, se obtienen distintas expresiones o manifestaciones en el fenotipo. Se encuentra ampliamente relacionada con la epigenética, la cual hace referencia a los cambios heredables en el ADN e histonas que no implican ninguna alteración en la secuencia de nucleótidos y modifican la estructura, además de la condensación de la cromatina, por lo que se ve afectado el fenotipo. Cabe aclarar que la regulación de la expresión genética no es una mutación, es decir, no es un cambio en la secuencia de bases, sino en la expresión de genes. Los cambios expresados, a pesar de no estar directamente relacionados con la secuencia de bases, pueden ser heredables y reversibles. La regulación puede darse a corto y largo plazo. En cuanto a la regulación a corto plazo, se puede lograr a través de factores de transcripción y por acción de la RNA no codificante. Los factores de transcripción son proteínas que se acoplan de diferentes maneras a la molécula de DNA y provocan que sea más fácil o difícil para la ARN polimerasa entrar a la molécula y realizar la transcripción. Estas proteínas se localizan en zonas específicas del DNA para promover la transcripción de un gen y por ende se produzca su efecto en el organismo. Dentro de un gen existe una región promotora a la cual se pueden unir o no los factores de transcripción. En cuanto a la regulación genómica a largo plazo, se lleva a cabo por metilación de ADN, a través de histonas modificadas y por la condensación de la cromatina. La metilación de ADN es importante, puesto que cada vez que se encuentren secuencias de ADN metiladas, se silencia un gen. Cerca de la región promotora del gen se encuentran secuencias ricas en guanina y citosina, de las cuales la mayoría se encuentran no metiladas, pero en cuanto se encuentra una secuencia con un grupo metilo unido a una citosina, el gen que se encuentre subsecuente a dicha secuencia estará silenciado. Aunque no se cambie la secuencia de ADN, el patrón de metilo se puede heredar. Las histonas modificadas afectan el grado de compactación de la cromatina, ya que estas son proteínas encargadas de que el ADN pueda compactarse en el menor espacio posible por medio de cargas positivas, haciendo que el ADN quede enganchado con sus cargas negativas. Si se encuentran grupos fosfato metiloacetil en las histonas, el grado de compactación de la cromatina se verá afectado. Las histonas con grupo acetil y ADN sin grupos metilo causan que la cromatina se descondense y facilita la transcripción, lo que conlleva a que los genes se puedan expresar. Por el contrario, si las historias no se encuentran acetiladas y el ADN está metilado, la cromatina se condensa y provoca que los genes no se expresen. Un operón es un conjunto de genes estructurales, los cuales su expresión se encuentra regulada por elementos de control o genes como el operador y promotor y por genes reguladores que pueden ser inhibidos por un gen receptor. Gen operador. Controla el acceso del RNA polimerasa al promotor. Gen promotor es parte del DNA donde la RNA polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción antes de abrir el segmento de dicho DNA. Gen regulador, que controla la velocidad, el tiempo en que se transcriben otros genes. También puede codificar para un gen represor que se une al operador, obstruyendo el operador y por ende evitando la transcripción del gen estructural. Operador y promotor no se transcriben. Gen estructural es un segmento de DNA que codifica para un polipéptido en específico como enzimas necesarias o proteínas estructurales. Los operones se dividen en inducibles y reprimibles según su mecanismo de control. Son parte de la transcripción por proteínas reguladoras. Tanto la inducción como la represión génicas de funciones pueden deberse a su vez a controles positivos y controles negativos de regulación. En cuanto al control negativo, la función se expresa normalmente a menos que sea desconectada por la acción de una proteína reguladora denominada represor. En el control positivo, los genes estructurales no se transcriben a no ser que exista una proteína reguladora activa llamada apoinductor o activador. La regulación del operón LAC u operón del sistema de la beta-galactosidasa es un ejemplo del control negativo por inducción, aunque también posee un control positivo. El operón LAC se encuentra constituido por 3 genes estructurales: el gen LAC-Z, que codifica la beta-galactosidasa,
la enzima que hidroliza la lactosa en galactosa y glucosa. El gen LAC-Y que determina el beta-galactósido permeasa y el gen LAC-A que determina la beta-galactósido acetilasa. Necesita también un promotor para la unión de la holoenzima de la ARN polimerasa y un elemento regulador en cis, operador parcialmente superpuesto con el promotor. Mientras en el medio no exista lactosa, el tetrámero del represor presenta una alta afinidad de unión hacia las secuencias del operador y así impide que la ARN polimerasa reconozca y se una al promotor. Por lo tanto, no existe transcripción del operador de la lactosa. Si en el medio existe lactosa u otro azúcar de tipo B-galactósido como única fuente de carbono, dicho azúcar actúa como inductor del operón. Se une a una zona de subniveles del tetrámero del receptor codificado por LAC, con lo que se produce un cambio conformacional alostérico del represor. Con ello disminuye la afinidad del tetrámero hacia la secuencia del operador, por lo que ahora la ARN polimerasa puede iniciar la transcripción. El receptor inactivo emigra a zonas específicas y alostéricas del ADN distintas del operador.